Ya. ¿Ya? ¿Se oye? Bueno, vamos a comenzar. Hay varias preguntas. Tenemos un ratito, luego nos tomamos un café, porque ya noto que alguno tiene la subida del azúcar, entonces, bueno, pues tampoco es plan de ponerse muy inquietos, ¿no? Bueno, han salido, bueno, enhorabuena, ¿no?, por las presentaciones, han sido lo más diversas. Perdona la broma final, Javier, porque claro, uno cuando viene de consultoría pues está acostumbrado pues a que vengan los señores de las chaquetas y las corbatas y tal. Entonces, bueno, romper la cintura así, yo te lo agradezco de verdad, porque yo he estado casi 15 años trabajando como consultor y está bien romper paradigmas, como se dice ahora, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias preguntas y la primera la lanzo en general y que la responda el que quiera, ¿no? Han salido en las charlas, bueno, hemos estado hablando de lo que es el viaje del cliente y la parte emocional y bueno, pues nos encontramos con que, bueno, pues con el tema digital hay una cuestión de desafección, ¿no? Nos separamos de esa relación con el cliente, del cliente con el banco. Hemos pasado de una relación personal a una relación diferente, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo habéis explicado muy bien, ¿no?, en algunas presentaciones, ¿no? Bueno, pues ya no interactuamos como lo hacían nuestros padres o como lo hacíamos nosotros hace unos años con unas personas, sino lo hacemos con un concepto, con una marca, con una pantalla, como queramos, ¿no? Entonces, en vuestra opinión, ¿cuál es la evolución de esta relación emocional? Entiendo que pueda aplicar a cualquier sector, pero sobre todo hoy que estamos hablando de entidades financieras, ¿hasta qué punto es importante esta relación y cómo veis que tiene que ser esta relación entre los clientes y la entidad financiera? Cualquiera de vosotros que queráis, es libre, el que queráis, pero escogeré un micrófono para el que quiera contestar. ¿Quién quiere? Juan Carlos, quizás. ¿No? Bueno, yo mismo. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Yo creo que realmente, y lo he dicho antes, o sea, creo que el centro es el cliente y que por lo tanto no debería perder para nada el concepto personal. O sea, nosotros seguimos nuestros claims publicitarios de estar donde estés y relaciones a largo plazo. Realmente el foco es cliente y el foco es cercanía y es proximidad, es conveniencia. Con lo cual, lo único que cambia es que realmente ponemos unos medios tecnológicos que nos tienen que ayudar a que esta relación sea la más adecuada en cada momento. Comparemos la situación de que una persona va a una oficina y a lo mejor el conocimiento que tiene un determinado, en este caso empleado, de un determinado producto, puede ser bueno, pero podemos tener a alguien que sea muchísimo más especialista. Si le estamos facilitando, a veces se entrecorta, ¿no? Si le estamos facilitando el acceso a personas que tengan un conocimiento más profundo, pensamos que al final el servicio es muchísimo mejor. Si lo puede hacer desde su casa, antes decía, el móvil no es remoto, es cercano. Si está en su casa y desde su casa, pues puede montar una videoconferencia segura con alguien a un sábado que le pueda estar atendiendo, pues pensamos que realmente quien gana es el cliente. O sea, estamos rompiendo unas barreras. Existen unas barreras actuales que son las barreras físicas, de espacio, de horarios, de disponibilidad de la persona adecuada, y en cambio, con todo este nuevo modelo, lo que hacemos es abrir y tener muchísimas más posibilidades para servir al cliente. Sí, está funcionando, sí. Por abundar un poco, o sea, yo creo que digital, precisamente yo creo que lo que ha abierto es la posibilidad de tener trato todavía más personal con el cliente y más próximo, ¿vale? Y me trato de explicar. O sea, digital te da la ocasión de poder tenerlo en cualquier momento. Pensad hace años, cuando no existía Internet, no existían los móviles, pues yo podía tener una relación con un banco, pero era cuando iba a la sucursal exclusivamente. Ahora puedo ir a la sucursal y puedo tener la relación con el banco en cualquier momento. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Es decir, una relación digital puede ser personal. ¿Cómo conseguimos que esa relación digital sea a la vez personal? Es importante, ¿vale?
y hay que hacerlo bien. Y luego, yo creo que esta época que es muy de contrastes, porque es digital, pero también muy física en muchas cosas, ¿no? Y en la que se vuelve mucho a la humanización y a lo personal, yo creo que la tecnología también va a dar oportunidades también para volver a lo más personal, ¿no? El otro día estábamos con una empresa de transporte masivo, transporte urbano, ¿no? Y estábamos hablando de robótica y demás, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de determinados procesos, determinadas cosas, resolverlas de una manera automatizada o mecánica, puedes centrar a la gente en el trato personal. Si tú eres capaz de que alguien cuando accede a metro pues no tenga que comprar un billete, no tenga que pasar por una ventanilla o tal, puedes sacar a la gente de la ventanilla, puedes ponerla fuera y puedes hacer que se ocupen no de la transacción, sino de la parte personal, ¿no? Entonces yo creo que si se sabe utilizar bien, lo que hacemos es abrir oportunidades, ¿no? para ese trato personal y esa humanización. Aquí solo un comentario. En las fases de transición, muchas veces nos confundimos a nosotros mismos y confundimos a los clientes. Lo digo porque, por ejemplo, ahora hay mucha gente que entiende, dice, ostras, esto de digital, cuando llamas a un centro de atención y te pasan con una máquina que me pasa a otra, y te da miedo antes de llamar porque ya sabes que va a ser horroroso. Esto no es digitalización, esto es una mala implementación de la digitalización y que en muchos casos tendremos que ir corrigiendo. Y aquí también nos va a ayudar la tecnología, pero no simplemente es siempre poner la tecnología por delante, es conseguir un buen equilibrio, un buen balance entre lo que son capacidades tecnológicas y sobre todo capacidades de las personas. Muy bien. No, vamos a seguir, es que si no, lo hemos dicho al principio, vamos a seguir al principio las preguntas. Hay un par de cuestiones que vienen sobre el tema de la economía colaborativa, que está tan de moda y que ahora, pues yo creo que dentro de, yo no sé si llamarlo en el mapa digital, pues es una parte muy grande de esa tarta se está llevando por ahí, ¿no? Todavía no entiendo cómo, bueno, entiendo, o sea, se me escapa, puedo intentar entenderlo, pero no como empresas como Uber, pues creo que tiene un valor de 50.000 millones de dólares, me parece increíble, ¿no? O sea, en bolsa es, no sé si es una burbuja nueva, ¿no? Pero el caso es que es una realidad que está allí, ¿vale? Y en el sector financiero, yo al menos lo desconozco, pero claro, sí que hay un riesgo de disrupción que es posible que a lo mejor vosotros que estáis en el entorno más metidos que yo, por supuesto, podéis ver, bueno, es posible que haya una nueva capa, por así decirlo, de una plataforma digital tipo Uber o tipo Airbnb o similares de economía colaborativa, en el cual, bueno, pues ya no sea nuestro front-end, nuestra interfaz, no sea directamente con las entidades financieras, sino alguien que realmente te dice, mira, esto lo puedes hacer a través de esta entidad, esta otra. Este tema existe, bueno, al menos yo como conceptualmente. Entonces quería preguntarle a Jesús o a Alfonso, perdona, sí, o a cualquiera, sí, bueno, sobre este tema particular. ¿Existe ese riesgo bueno, no riesgo, sino esa oportunidad? Porque al final... Es que eso es una realidad ya a día de hoy, es decir, economía colaborativa. Claro, aquí estamos hablando de algo muy particular, es decir, no estamos alquilando apartamentos, estamos pidiendo créditos. Entonces, cuando uno pide créditos, cuando uno da créditos, necesita una ficha bancaria y hay una regulación. Entonces, obviamente eso frena un poco la economía colaborativa en ese punto. Pero en otros puntos del negocio, donde no implica la concesión de riesgo de crédito, por ejemplo, el tema de pagos, transferencias, ya hay empresas de fintech que están ofreciendo la economía colaborativa. Por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de TransferWise. Es decir, TransferWise es una plataforma digital para hacer transferencias multimoneda en diversas geografías a un coste ridículo comparado con hacer esa misma transferencia desde una entidad bancaria. ¿Cómo? Gracias a la economía colaborativa. Es decir, ellos, digamos que cogen tu moneda local y en el sitio de destino la cambian entre otro particular que quiere hacer el mismo intercambio de moneda, pero contrario. Entonces se evita el intermediario y, bueno, pues eso es economía colaborativa. Yo creo que eso es de lo que estábamos hablando, es decir, que eso no es el futuro, es que es hoy, es que es una realidad. Y de hecho, en concreto, en la parte de... O sea, estas empresas se están posicionando en la cadena de valor de la banca, obviamente, donde más fácil les resulta operar, por ejemplo, en los pagos. ¿Por qué? Porque no hay una regulación tan fuerte para abrir una ficha bancaria y conceder el crédito. No sé si tenéis otra visión diferente. Voy a decir una burrada, pero yo creo que lo único que nos protege de que eso
pase antes es la regulación. En nuestro caso, además, es muy claro. Nosotros lo llamamos a eso el ciclo de confianza con el cliente. No solamente tenemos que ser digitales, sino que tenemos que ganarnos la confianza del cliente siendo absolutamente digitales, por supuesto, pero luego además tienes que demostrarle que es o puedes llegar a ser igual de bueno que cualquiera de las alternativas que se encuentren en el mercado. Y en el caso de las telcos, además el proyecto de Google amenazó con llevarse por delante todas las operadoras americanas y del resto del mundo, pero es la regulación la que pone un poco la barrera, con lo cual la presión es doble y la realidad podría ser muy a corto plazo, pero bueno, tenemos esa salvaguarda de momento. No sé si quieres. Efectivamente es así. Esto tiene la parte de amenaza y la parte de oportunidad. O sea, están las dos partes. Al final, bancos y operadores, Telefónica, por ejemplo, somos los que más datos poseemos de los clientes. Hoy en día sabemos que los datos, o sea, Internet no es gratis, Internet lo pagamos con nuestros datos. Todo el mundo quiere poner chip en todos los sitios, en el coche, en todos los sitios, porque sabes qué hace, dónde va, qué costos tiene. Con lo cual, aquí se trata, como decía antes, de abrirnos. El concepto de Bank as a Platform es lo que he comentado antes. Esto nos va a hacer que, más allá de lo que es la regulación, que nos obligará a abrir una serie de interfaces hacia afuera, abramos estas, pero abramos otras de valor añadido, de la misma forma que estaremos dispuestos a integrar otras de otras entidades. Con lo cual, hay una parte de riesgo, hay una parte de oportunidad. Hay que, aquí, el punto de partida de cada uno, y aquí sí que son temas tecnológicos, pues te ponen en una posición de salida o en otra. La apertura de mente, la gente que tengas, los equipos que tengas, la capacidad de ejecución también juegan un papel muy importante y claramente pues estamos viviendo un momento que es fascinante. Coincido con lo dicho, ¿no? Yo creo que el consumidor actual, como decía un poco al principio, es un consumidor que no tiene miedo a probar cosas y es un consumidor que solo paga si ve que le aporta valor, ¿no? Hablabas de Uber. Yo viajo a Londres bastante, he utilizado Heathrow Express y taxis pues durante mucho tiempo y hace poco he empezado a utilizar Uber, porque con Uber en Londres me ahorro dinero frente al taxi, pero es que además me viene a buscar un Audi o ¿sabes? Sí. Claro, o sea, la calidad del servicio es mayor, pago menos, tengo visibilidad. Uber me manda luego una factura para la empresa, me dice el recorrido, o sea, oye, es que hay que ponerse las pilas con eso. Aquí simplemente añadir que además la situación puede ser muy distinta en cada país, porque si además vas a México, resulta que hay un tema de seguridad y el riesgo de que te secuestren un taxi que cojas en la calle es elevado, con lo cual aquí Uber tiene un valor añadido muchísimo mayor. Con lo cual tenemos una diversidad enorme y diferentes modelos de negocio pueden tardar más o menos a introducirse. Lo que está claro es que van a acabar introduciéndose. Aquí, pues yo sintiéndolo mucho por los taxistas, por sus licencias, algo se tendrá que ver para compensar este punto de partida, pero son modelos que son imparables. Bien, muchas gracias. Hay un par de cuestiones que que a mí personalmente me parecen muy interesantes y es, bueno, la banca nos conoce mejor, o sea, nuestro proveedor bancario nos conoce mejor casi que a nosotros mismos, ¿verdad? Esto es una realidad, casi sabe nuestros parámetros y nuestros modelos de consumo, en que nos gastamos el dinero, todo. Ahora se está lleva un tiempo hablando con que los márgenes son muy reducidos porque la operativa pues hay mucha competencia, mucha concurrencia y efectivamente se gana menos dinero. Y claro, una de las cuestiones que desde un punto de vista académico, yo soy profesor, se vienen a la cabeza es decir, bueno, ¿por qué la banca, limitaciones de seguridad y privacidad de datos al margen, no aprovecha toda esta enorme fuente de información para abrir su negocio y decir, bueno, es que lo sé todo de ti, sé cuándo le regalas las flores a tu mujer, sé el restaurante en el que comes, sé los pedidos que haces, entonces sé perfectamente lo que vas a hacer el día X, que es el cumpleaños de tu mujer, y le vas a hacer un regalo. Toda esa información, ahí hay una nueva frontera que todavía no se ha alcanzado y que a lo mejor yo veo todo este tema digital como un todos contra todos, en el cual hay mucha información que está ahí, las empresas lo tienen y lo pueden aprovechar, aunque sea intrusismo en otros sectores. Entonces, yo creo que vosotros, ¿cuáles son vuestras ideas sobre esta posibilidad?
Bueno, antes lo he comentado, nosotros una iniciativa que es Kelvin Retail, que damos información, insisto, anonimizada a pymes, ayuda a tomar decisiones de una mejor forma. En cualquier caso, tampoco podemos pensar que esto es la ley de la selva. Hay una LOPD, hay que ser muy cuidadoso con la información de los clientes, no solo a la hora de tratarla, sino después, tal como he explicado antes, a la hora de hacer acciones para los clientes para que esto no sea un bombardeo constante, porque al final, si vemos que nos están bombardeando constantemente con información que no aporta valor, vamos a desconectar. Incluso aquí, cuando hablamos de Amazon, que es una empresa fantástica y que tiene una capacidad logística brutal, te compras unos zapatos y 2 días después te siguen enviando los zapatos y dices, ya me los he comprado, ya me los he comprado. O te compras un aspirador y es como si fueras un coleccionista de aspiradores, porque constantemente te están dando información de aspiradores. O sea, está muy bien, los datos están en la parte central, Data Driven Company, todas estas cosas, pero todo requiere el punto de madurez adecuado para hacer las cosas adecuadamente. Y después está el tema de cómo monetizar todo esto. Porque Sí. o sea, vamos a una economía abierta, una economía muy distribuida, a una economía muy eficiente donde lo que no aporta valor se cae, pero después también tendremos que ver quién paga por todas estas infraestructuras que de alguna forma son las que proporcionan todo este tipo de información, ¿vale? Porque hay unas infraestructuras detrás para poder hacer todo esto, el Internet de las cosas, el blockchain, todo, o sea, todo esto no es gratis. Hay un aspecto que yo creo que yo lo repito más de una vez en algunas charlas, que es la transformación es inevitable, o sea, el modelo no es sostenible y nos tenemos que transformar, pero el siguiente tema es, pero se tiene que pagar la transformación. O sea, esta transformación no es gratis, tiene un coste enorme, con lo cual estamos en la fase en la que convive un modelo que pensamos que no es el que tiene futuro, pero que de momento es el que te permite tener unos márgenes y tienes que pasar a otro modelo. Y a veces para pasar de este modelo al otro, pues alguna vez te tienes que pegar un tiro en el pie, porque es la única forma que tienes de sobrevivir. Sí, yo coincido o sea, LOPD aparte, ¿no? Creo que a la gente le cabrea bastante, ¿no? La intromisión en su tiempo con estos impactos, ¿no? Y el bombardeo constante y además yo creo que muchas veces tiene el efecto contrario, ¿no? Entonces yo lo que creo es que desde el punto de vista del impacto en la gente, publicitario y con ofertas, vamos a vivir en los próximos años un cierto cambio de enfoque, ¿no? Y que la tecnología lo permite, ¿no? Y vamos a pasar seguramente de un enfoque muy push, en el que las marcas empujan las cosas a los clientes, a un modelo mucho más pull, en el que son los clientes los que tienen una serie de intereses y traen, digamos, contenidos que les interesan, ¿no? Y yo os quiero poner 2 ejemplos en esta línea de 2 startups. Una se llama Fairtime. Fairtime lo que está haciendo es, digamos, tú te suscribes a Fairtime, dices en qué cosas estás interesado en ese momento. Y en un momento que tú tienes tiempo, porque vas en el metro o vas en un taxi y quieres consumir en ese momento contenidos, dices, oye, haces check-in, ¿vale? Y en ese momento te están mandando los contenidos. Te están pagando. Fairtime paga a los clientes por consumir ese contenido y luego tú ese dinero lo puedes emplear en una serie de cosas, ¿no? Es un modelo mucho más pool, ¿vale? Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo de otra startup que además va a lanzar, Fairtime ya está lanzado. Esta startup que voy a hablar ahora, el lanzamiento es próximo, se llama Touchbee, no sé si la conocéis. Touchbee aplica inteligencia artificial a las imágenes, ¿vale? Entonces, imaginaos que estáis consumiendo una película o una serie. Touchbee es capaz de analizar eso con inteligencia artificial y si te interesa el jersey que está llevando el protagonista de esa película, pulsas y te está diciendo cuál es y te está mandando si quieres a la tienda, ¿no? Incluso es tan alucinante como, sabéis que muchas de las técnicas actuales es el product placement, ¿no? Es meter productos en las series y en las películas. Pues la tecnología va a permitir que cuando James Bond se sube a un coche, tú puedas ver un Audi porque estás interesado en un Audi y el de al lado pueda ver un BMW. Esto parece ciencia ficción,
pero esto lo va a permitir no dentro de mucho tiempo. Entonces, el cambio de consumo, ¿no? de publicidad y tal, va a cambiar, yo creo, radicalmente. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo creo que volviendo un poco al tema de la pregunta, ¿no? Y es qué pasa con los datos, que tienen los bancos muchos datos, qué pueden hacer con ellos. Yo creo que yendo un poco a lo que comentabas antes de Google, ¿no? De, oye, es que vale muchísimo en bolsa. Bueno, es que Google, a pesar de que casi todo lo que utilizamos como usuarios de Google es gratis, Google tiene ingresos. Los ingresos de Google vienen por la publicidad. Y los ingresos de Google por la publicidad vienen precisamente porque hace un uso espectacular de los datos. Exacto, Entonces, aquí viene un poco el nuevo modelo de negocio. Es decir, tú que quieres ser un Google, tú quieres dar la banca gratis, no cobrar fees, no cobrar tipos de interés y hacer tu negocio vendiendo los datos del usuario, o tú quieres, digamos, ser más tradicional en cuanto al negocio bancario, ¿no? Yo creo que esa es un poco la pregunta, ¿no? Uh-huh. Muy bien, hay un par de cuestiones que también se han planteado aquí unas personas, y es la siguiente, ¿no? Al final estamos viendo cómo los bancos están ajustando sus plantillas, lógicamente, pues porque bueno, pues muchas de las oficinas no tienen sentido, ¿no? en este nuevo modelo digital, ¿no? Y hay una de las funciones que, al menos cuando hablas en foros como este, ¿no? De, bueno, hay una parte y esa relación estrictamente la parte comercial, que muchas veces no es tan sustituible, pero que ahora nos estamos encontrando con que realmente hay herramientas en las cuales, bueno, pues tú prácticamente con sistemas ya que existen, ¿no? Porque tecnológicamente yo creo que ya no es tanto el tema de modelos, sino porque las tecnologías existen, o sea, que ya no es... Y no, es que para negociar una hipoteca que es un poco peculiar ya tienes que sentarte con un señor. Y te das cuenta que no, que a veces ya pues una pantalla pues puede hacer perfectamente las funciones, ¿no? de este señor, ¿no? Entonces, o no, es porque todavía no sabemos, ¿no? Depende, ¿no? Pero... eso es una pregunta que está en el aire porque ahora estamos todo el día oyendo, ¿no? Aparte de que se reducen las plantillas y se cierran las oficinas, si es posible robotizar funciones que tradicionalmente eran ya de, bueno, aquí ya es cuando el valor añadido de una persona que entiende tu caso y que te va a asesorar personalmente, a lo mejor pues ya pues, se puede también sustituir y, entre comillas, aplicar inteligencia artificial, robots, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son vuestro pensamiento sobre este tema tan delicado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es delicado, sí. Nosotros creemos firmemente en la inteligencia artificial, trabajamos activamente en la inteligencia artificial y en este tipo de sistemas. Y, hombre, dentro de un contexto de usuarios que buscan eficiencia y consumo de servicios muy, digamos, muy orientados, están muy informados de lo que quieren, creemos que es una vía que en los próximos meses, años va a ser predominante. Dicho esto, no quiero decir que eso reemplace completamente al humano, pero creo que el nivel de inteligencia conversacional que tiene Siri hoy en día o cualquier cosa de estas que hace Amazon es sorprendente. La tecnología está ahí, no es excesivamente compleja y no sé si para bien o para mal está a disposición de todos. O sea, no estamos muy lejos de, para cualquier empresa aquí, construir un sistema de esto. Es sorprendente lo que se puede llegar a hacer y quizá la última barrera sea pues eso, la percepción que tiene el usuario de por qué interactúa con una pantalla o con un robot o con una voz más que con un ser humano, pero yo creo que es algo que está pasando a un ritmo muy, muy, muy rápido, mucho más de lo que creemos aquí. Yo aquí haría una comparación a todos en el tema automovilístico. Todos conocemos los coches híbridos. En general no se ha pasado de motores diésel a motores eléctricos. En algunos casos sí, pero en la mayoría se ha pasado por soluciones híbridas, porque todavía, pues, digamos que para utilizar coches eléctricos únicamente, pues no solo depende del coche en sí mismo, sino que depende de que tengas una logística que permita pues poder cargar, pero no solo poder cargar de forma rápida, con lo cual la tecnología de las baterías también tiene que ser diferente. Entonces, estamos en una fase de transición. Y en esta fase de transición, pues tenemos que estar muy abiertos a todo lo que la tecnología nos puede aportar, pero también tenemos que ser muy capaces de utilizar bien las capacidades que tenemos. Por ejemplo, nuestra red actual comercial, a la hora de convencer a la señora de 70 años que está haciendo cola,
cada final de mes para ir a ver si le han ingresado la nómina y que tiene un smartphone que les ha regalado su hijo y con el cual, o su nieto, y con el cual está haciendo WhatsApp, pues a lo mejor, y esto me lo decía una gestora comercial, que le dijo: señora María, venga, que le ayudo a ver cómo puede venir aquí a verme si quiere igualmente, a charlar algún día, pero le puedo enseñar cómo puede hacer toda una serie de cosas sin venir. La señora María, posiblemente, de momento, a pesar de las gafas de realidad virtual y todo lo que decía antes, le seguirá siendo más fácil en esta época que está ella de tener un trato con una persona que le escuche y que le hable. Con lo cual, la red comercial tiene que ayudar en esta fase de transición. La experiencia cliente pasa a través de la experiencia empleado, pasa de que se lo crean. O sea, lo que sería contraproducente sería que nuestra gestora le dijera: señora María, esto de las nuevas tecnologías no es para usted. Venga siempre aquí porque yo le voy a atender mejor. Entonces, este paso de concienciación, que forma parte de lo que antes también ha salido en mi presentación y en otra presentación, estas dos caras, esta transformación, hoja de ruta hacia afuera y hoja de ruta hacia adentro, transformación cultural, la de fuera, la de clientes, sin una buena base, en la interna no sirve, es muy temporal. O sea, tenemos que asegurarnos que creemos en esto que vamos a hacer. Bueno, yo solo una reflexión final un poco optimista, ¿no?, en esto. Yo creo que los grandes avances tecnológicos que ha habido en la humanidad, si miras hacia atrás, a la larga han terminado generando más actividad y más trabajo. Cuando se introdujo la máquina de vapor, seguramente hay un periodo de transición en la que hay una cierta destrucción, ¿no?, de trabajo, y hay una reconversión de la gente, ¿no?, y de los skills. Pero tras pasar eso, la cosa vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la aplicación de inteligencia artificial, robótica y demás, pues efectivamente yo creo que nos va a exigir una cierta transición y un cierto cambio, pero a la larga incrementará, ¿no?, la actividad. Muy bien. Yo también soy un firme seguidor de la inteligencia artificial, creo que está aquí para quedarse. Estamos ahora está siendo un bebé, ¿no?, está en pañales, y el problema va a ser cuando crezca la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer los humanos para trabajar? Porque nos van a sustituir en prácticamente todo, es decir, no vamos a tener un gestor de patrimonios, va a ser un robo-advisor. En las empresas, en vez de tener gente trabajando en las áreas financieras, recursos humanos, compras, vamos a tener inteligencia artificial en los propios sistemas que hacen la labor. Entonces, bueno, pues o tenemos lo de la renta esa básica para todo el mundo y nos dedicamos a jugar al golf, o va a ser complicado cuando nos sustituya la inteligencia de la máquina a la nuestra. Vale, bueno, ya es la hora, sí, pasada y tal, y además ya, esto es la subida de azúcar. Hay muchas preguntas más que están aquí, pues sobre, por ejemplo, simplemente las cito, no las vamos a hacer porque ya se nos va el tiempo, ¿no? Pero como se habla mucho del glamour del tema digital, pensando en el mercado residencial, el de los individuos, pero bueno, ¿qué pasa con ese trozo de la tarta que son las empresas, que a lo mejor la relación no es tan digital, sino que es más personal, porque engloba una serie de acciones más complejas? Hacen varias preguntas sobre el tema del intrusismo entre sectores, sobre todo en empresas que tienen muchos datos, pues que, bueno, pues como ya se ha comentado, ¿no?, que a lo mejor Telefónica, ¿no?, pues puede montar un banco, no creo, ¿no?, pero vamos, que con esa información, un día de estos, o una de estas fintech, ¿no?, que en la jornada anterior siempre sacamos, ¿no?, el comentario, ¿no?, qué pasa el día de que Facebook compre la ficha de un banco que esté, yo que sé, en ruinas, aquí en el Banco de España, y ofrezca 100 euros para abrir una cuenta a los millones de usuarios que tiene. Pues ya tenemos a Facebook Bank en España y empieza a operar. Y ese día, pues no sé si será para temblar o para alegrarse, según se mire, ¿no? Bueno, son muchas reflexiones y que, bueno, pues agradezco, a pesar de la escasez de tiempo, pues vuestra disposición y vuestras respuestas, ¿no? Vamos a terminar. Comentaros nada más, bueno, agradeceros, ¿no?, vuestra presencia aquí hoy, agradeceros a todos los que habéis asistido. Nos vamos ahora, si queréis, a comentar arriba a la planta 28, nos van a bloquear los asesores, no os preocupéis, tenemos asesores de sobra, no va
no haber mucho tiempo de espera. Dentro de un ratito nos va a llegar un correo con las presentaciones para que lo podáis comentar. Nosotros vamos a seguir haciendo jornadas, tenemos en breve unas jornadas sobre retail, digital retail, para no dejar de hablar del tema, que es muy interesante. Y nada más, agradeceros vuestra presencia y esperamos vernos en el futuro, en más ocasiones. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchas gracias.